Shabbat Shalom. Damos la bienvenida a todos ustedes, los que están presentes hoy. Estamos muy contentos por la visita que tenemos, pues, de unos representantes judíos de allá de Maracaibo, de la casa de Belcamino, Bet Adelek. Me siento muy contento por su visita, el propósito por el cual vinieron acá, más aún todavía, me siento más contento. Y bueno, damos la bienvenida a todos los que están en este momento pues, conectándose a las redes de Instagram, de la casa de Bellejó, los Altos Mirandinos, Bellejó, Maracaibo, volví también de San Cristóbal, aunque el representante de allá, de San Cristóbal, nuestro hijo Renato está acá visitándonos. Así que bueno, y también tenemos pues visitar, saludar a la congregación mesiánica de Turgua. También se llama El Camino, por cierto. El Camino. ¿Se llama así? Bueno, puede sentarse, amado. El estudio de la Torá como tal, sabemos pues que comienza con el libro de Bereshit, a través pasa a través de Shemot, para llegar justamente al libro que comenzamos a estudiar la semana pasada, Vayikra, Sefer Vayikra, Levítico. En el Sefer Bereshit, pues aprendemos muchas cosas. Aprendemos acerca del proceso actual de nuestra actual identidad como hijos de Hashem. Hashem creó el hombre para reinar con él eternamente. Desde el comienzo, Adonai preparó un lugar para él habitar con sus hijos. Preparó primero el paraíso, donde él se comunicaba directamente con el hombre cada día. El hombre, lamentablemente, como sabemos, pues pecó y más adelante Noah, Hashem decide destruir la creación que estaba totalmente corrompida. Pero es un sitio donde el hombre apartado, en este caso Noé con su familia, ya que Noé no sabía, ni su familia no se habían contaminado, podía habitar mientras la creación era restaurada. No quiero hablar mucho en detalle para que no dé tiempo, pues, que asimilemos la porción que vamos a tener. Y a Noé le dio pues, las instrucciones de construir la arca. De la descendencia de Noé, de Sem, él coge un hombre, coge el hombre Abraham, porque por su fe merece la promesa de parte de Adonai de ser el padre de una familia que sea siempre la familia de Adonai, de nuestro Padre Celestial. El segundo libro, Shemot,
Éxodo, saca un pueblo de la esclavitud de Egipto, de Misraim. Lo trae al desierto y allí, con muchísimo detalle, como hemos visto en cada uno de los estudios, Shemot, dio a Moisés instrucciones acerca del Mizcán. Esta paisa, la creación del Mizcán, a mí me parece bellísima, realmente. El nuevo lugar donde él creía o que él quiere habitar en medio de sus hijos, el tabernáculo, el Mizcán, que por cierto, Mizcán, tabernáculo en hebreo es Mizcán. Mizcán, aunque Mizcán, realmente. Mizcán significa morada, realmente. Y la otra palabra que se usa para el Mizcán es Oel Moed, que es tienda de reunión. En Shemot, estoy haciendo un recuento para hasta llegar a Valleclar. Vemos en Shemot cómo el santo bendito sea, separa primero a su pueblo del resto de la nación. Y lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Se compromete el matrimonio con ellos. Allá en el monte, Sinaí, le da como una ketubá, le da un compromiso matrimonial a nuestro pueblo. Le da las tablas de la ley y le da una de las instrucciones acerca de la casa donde habitará para siempre. Da también las instrucciones de la vestidura sacerdotal en representación de la vestidura que la novia llevará en el día de su boda. En Shemot, eso revela el estilo de vida que la novia debe llevar fuera del Mizcán. Y termina con la construcción del tabernáculo y con Adonai llenando entonces el Mizcán con su Shekhinah, con su presencia. Ahora, en el libro Levítico nos habla acerca de los principios morales que la novia Israel debe tener para poder ir hasta la misma presencia de Adonai. El Sefer Shemot, Éxodo, es el manual de instrucciones para construir la casa donde habitarán los esposos Israel y nuestro Padre Celestial. Y el Sefer Levítico nos habla del comportamiento de la novia dentro y fuera de la casa para poder habitar en la presencia misma de Adonai. Y esta pareja, llamada Saf, que significa orden, específicamente trata de los corbanos, nos habla de los corbanos, de los sacrificios. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que podemos sacar acá? La semana pasada vimos pues que sacamos algo muy positivo. Vimos pues una tipología de los sacrificios con nuestro Yeshua HaMashiach.
Los detalles de los procedimientos para realizar los corbanos, sacrificios, son expuestas en esta parashá. Cada detalle es ejecutado con tal precisión por el alto respeto, también por la reverencia que se debe en cuestión esta parashá. Que se tiene esa reverencia, que debemos de tener esa reverencia con una mira de santidad por nuestro Padre Celestial. Al Kadosh Baruj Hu. Estos mecanismos, estas formas de presentar los sacrificios y los holocaustos deberían ser lo mismo en la santidad que se tienen para conservar la relación con el Boré Olam, con el Creador del mundo. Y estos sacrificios deberían ser aceptados y ser agradables ante los ojos de Dios. Este sentimiento de ser agradable ante el Eterno, ante los ojos de Dios, debe de estar presente en cada momento de nuestras vidas. En cada momento de nuestra vida. En esta ocasión, amados, quiero comentarles la manera de ser aceptados o agradables ante el Creador actualmente. El versículo que tomo como referencia tiene un conflicto en algunas traducciones, porque aparece en diferente orden dentro del capítulo. Primero vamos a ver cómo aparece de manera más común y después el otro orden, en otro orden no tan común. Si buscamos Levítico capítulo 6, versículo 15, dice de esta forma: y tomarás de ella un puñado de la flor de la harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en grato olor al Eterno. Y el capítulo 6, versículo 8 de Barícra, de nuestra porción, dice: y tomará de ella un puñado de flor de harina de trigo, de la ofrenda vegetal y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda vegetal, y hará consumir todo esto sobre el altar para ser aceptado con agrado. Para ser aceptado con agrado. Ofrenda memorial es para el Eterno. Este versículo me llamó la atención por la expresión para ser aceptado con agrado. Este deseo en cualquier ser humano es bastante influyente en el comportamiento de la persona. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando una persona siente que no es aceptada por alguien, se presenta una sensación muy incómoda, el cual genera un sinfín de sentimientos, pero
Ahora imaginen ustedes que ese cuadro esté relacionado con nosotros y el Eterno. Y preguntemos, ¿soy del agrado de Dios? ¿Soy de agrado al Eterno? Mis acciones son generadoras de aprecio ante el Eterno. Mi comportamiento es generadora de aprecio. Ahora pregunto, ¿cómo saberlo? Bueno, en esta parasha, los korbanot, los sacrificios a los que nos estamos refiriendo, según el versículo anterior, llevan siempre consigo la frase de olor grato. Frase que en hebreo proviene de la raíz nijoach, que a su vez se traduce como descansando, deleite, agradable, olor suave, perfume. Obteniendo como resultado que es algo que se genera a través de una acción. Me estoy dando a entender. Así que trataremos de entender a través de este estudio de Korbanot cómo ser agradable al Eterno. Y vamos a empezar con el siguiente versículo. Y vamos a retroceder un poquito. Vamos a irnos a Vayikra, capítulo 2, versículo 1, que dice: y cuando algún alma ofreciere sacrificio de minjá, ofrenda vegetal, al Eterno, de flor de harina de trigo será su ofrenda, y derramará aceite sobre ella, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los Coanim, hijos de Aarón, y de ellos tomará el Cohen, el sacerdote, su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato al Eterno. Este corbán, como vemos, este corbán, este tipo de minjá, llamado minjá, es el sacrificio cereal que llaman. Es una ofrenda de alimento que consiste en harina fina de tipo voluntario. Decíamos la semana pasada de que esta ofrenda minjá representaba, ya que era el resultado del producto agrícola, representaba el trabajo del hombre, ¿verdad? Y cuando se hacía la ofrenda, decíamos que te doy mi trabajo enteramente. Eso es lo que realmente podríamos decir. Te entrego enteramente mi trabajo, porque representa el mijá. Según los estudios de los, dice algunos comentaristas,
se comenta que este tipo de corbán, por lo general, lo presentaba a los pobres, lo cual nuestros sabios lo sustentan con la frase benefes, acento en la segunda benefes, que en el hebreo hace referencia a qué, nefesh, alma, al alma. O sea, una persona que al no tener muchos recursos económicos y al ir a ofrecer, a brindar ese corbán, casi ofrecía elementos que probablemente eran muy necesarios para su alimentación, porque era harina, aceite, cosa que era convivir alimento a ella. En pocas palabras, ofrecía de lo poco que tenía. Y comenta el sabio Rashi, el francés, de bendita memoria, que este corbán era como si el pobre ofreciera su propia alma ante el Creador. En frases encontradas en la tradición de nuestro pueblo, se dice que no hay más preciado ante el Eterno que el sacrificio de un pobre. Repito, no hay más preciado ante el Eterno que el sacrificio de un pobre. Esto estaría hablando de ser agradable, de ser aceptado. Esta persona ha decidido ofrecer este corbán por su propia voluntad. De él ha nacido esta situación. Esto agrada al Señor. ¿Me siguen? Que el sentido de las almas esté siempre dirigida hacia lo divino. Que la santidad de nuestra alma siempre, amado, esté dirigida hacia lo divino, hacia el eterno. Que sobre toda situación prevalezca en el ser humano una identificación de confianza, agradecimiento de dependencia hacia el eterno. Ahora, veamos el siguiente versículo, donde una persona pobre y al ser comparado con los demás, su cercanía es mayor. Y es la porción que dio nuestro hermano José Benaván, hijo, que el Bíblia, después Marcos 12, 41 al 44, que dice: estando Yeshua sentado delante del arca de ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esa viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aunque estos versículos
no se está hablando de Corbán, pero se tiene muy claro el porqué. Es muy importante la intención de la persona y su situación. Que su intención es mucho más grande que su necesidad. Que su confianza en el Eterno es simplemente que yo se pasa conmigo.